¿Qué actos son buenos o malos? ¿Tiene usted buenos actos? Bienvenidos todos a Filosofía Apuntes, el podcast. Estamos nuevamente con Marco Tulio Cicerón, con el libro sobre los deberes, De Officis, con doble F y doble I latina. Bueno, esto fue en el año 44, y esto quiere decir que la muerte de Julio César está cada vez más cerca. Es justo en la escritura de este libro que Marco Tulio Cicerón pedía convocar al Senado para proteger la seguridad pública, pero la llegada es inevitable. El orador ya tenía aproximadamente 62 años, fíjense. Por eso es que antes había escrito, ¿no es cierto?, el libro de la Senectud. Y claramente sería difícil que los revolucionarios no se tomaran la república con sus propias manos. Cicerón hace un último esfuerzo para entregarnos nuevamente una obra filosófica dedicada especialmente a su hijo Marco Cicerón. El tratado quedará para la posteridad, sobre todo cuando lo use la Iglesia cristiana y otros destacados filósofos romanos como sería Lucio Aneo Séneca. Recordemos que Cicerón estaba de parte de Pompeyo y no de Julio César. Julio César ya está, ¿no es cierto?, a punto de saltar o pasar más bien el Rubicón. Por lo tanto, sin más preámbulo, entonces vamos a ver este libro, ¿no es cierto? Bueno, son 3 libros en realidad. El primero es la honestidad en nuestros actos. Por eso se llama The Office y nuestros deberes, pero en realidad quiere decir sobre los actos. Sin más preámbulo, vamos allá. Bueno, entonces, primeramente Cicerón hace una diferencia entre deberes perfectos e imperfectos. El perfecto es absoluto y el imperfecto solo es plausible. Está claro que todos los seres vivos nos alejamos de lo que es perjudicial y abrazamos lo que es beneficioso. A diferencia de los animales que se mueven inmediatamente por el instinto, el hombre se mueve por la razón que lo guía a evitar ciertos procesos que pueden afectarlo. Otra de las capacidades es que puede reunirse y formar un lenguaje común para convivir con más personas, ¿no es cierto?, con más seres de su especie. Por otro lado, también es capaz de buscar la verdad y de apreciar el arte y las cosas bellas que se le presentan. Por último, el hombre tiene la gran capacidad de llegar a ser honesto, característica que debiera estar en todo hombre. Y para llegar a ser honesto se debe tomar en cuenta las 4 virtudes cardinales propuestas por Platón en el libro cuarto de la República. Recordemos, ¿no es cierto?, que eran las virtudes cardinales: el valor, la moderación, la justicia y la prudencia. Y a veces la justicia también tomada como sabiduría. Fíjense que nosotros tenemos un video también sobre las virtudes cardinales que estaría muy bueno que vieran, porque incluso ahí salen, ¿no es cierto?, las virtudes cardinales tratadas por Marco Tulio Cicerón. De estas virtudes cardinales que proponía Platón, proviene el producto de estas virtudes cardinales es la honestidad, y a su vez estas virtudes nos ofrecen 2 maneras de trabajar: la moderación y el valor, orden y equilibrio. La prudencia y la justicia es la búsqueda de la verdad. Por lo tanto, en primer lugar tenemos un deber, ¿no es cierto?, que es el modo de trabajar. Luego tenemos las virtudes cardinales, donde la prudencia y la justicia son el orden y equilibrio, y el valor y la moderación son la búsqueda de la verdad. Sí, lo dije al revés, perdón. Este es el verdadero orden, ¿no es cierto? Prudencia, justicia, orden y equilibrio, valor, moderación, búsqueda de la verdad, y que todas estas virtudes cardinales, ¿no es cierto?, dan como producto la honestidad. Este es un cuadro que se va entendiendo de izquierda a derecha, es decir, la honestidad es el resultado final. Y la honestidad también tiene que ver con el concepto de decencia y decoro. Todas las cosas que se hacen con justicia son decorosas, mientras las que se hacen injustamente son indecorosas. Es decir, lo decoroso es lo que es apropiado, ¿no? Y lo indecoroso es lo que no es apropiado. Para el decoro hay 2 especies: uno general, que se encuentra en todas las virtudes, y otro especial, que es subordinado a todas las virtudes. Por ejemplo, una general, que todas las acciones que distingan al hombre de los demás animales;
Una especial es que cuando a todas estas virtudes aparece la moderación y la prudencia. Esa es la especial. ¿Y qué ocurre, ¿no es cierto?, con la injusticia? Bueno, existen dos modos de cometer injusticia. Una es cuando se hace daño y otra es cuando, pudiendo hacer algo, no se hace. El primero lo mueve la avaricia, pues se intenta conseguir algo, y el segundo es movido por el miedo. Por supuesto, la injusticia será aún más grave cuando sea más premeditada que involuntaria. En este punto Cicerón lanza una crítica a su gran inspirador Platón, pues este último decía que los filósofos tenían que ser alabados porque están dedicados al ejercicio de descubrir la verdad. Pero sin embargo, ¿qué consecuencias tiene esto? Que los filósofos se alejen de la sociedad y no atiendan las injusticias que hay en una ciudad. Esto, por supuesto, pertenece al segundo género de injusticia propuesto por Cicerón. Quien sabe de una injusticia no hace nada para detenerla. Y claro, los filósofos, siempre se dice esto de los filósofos que están tan preocupados, ¿no es cierto?, de las cosas más superiores o metafísicas o celestiales o cualquier otro, ¿no es cierto?, epíteto, y que no se concentran en lo que es propio de la ciudad. Cicerón siempre decía, no, hay que preocuparse mucho de lo que es la ciudad, la polis. Y los filósofos no están en eso. Y sobre todo me imagino que Cicerón veía la imagen de Epicuro, ¿no es cierto?, que era un filósofo que totalmente se alejaba de la polis, se alejaba de la política también. Bueno, esto va a cambiar, ¿eh? Los filósofos, quizá en el tiempo de Marco Tulio Cicerón era así en su mayoría, pero esto después tiene un vuelco tremendo, al menos en el siglo XX tiene un vuelco tremendo, ¿no? Es también importante saber tratar las injusticias que proceden del otro, es decir, cuando es el otro quien agrede por medio de la venganza u otras razones. Lo que debe hacerse en esta situación es siempre negociar, porque el uso de la fuerza es propio de las bestias. Un escenario distinto sería el de una guerra, pues esta se hace para conseguir la paz. Aunque se gane la guerra, no se debe matar a quienes no fueron salvajes con el bando contrario. Por lo demás, las guerras no son justas a menos que éstas se hayan declarado de manera formal y correspondiente. Eso es una guerra justa. Finalmente, Cicerón dice que de todos modos, los hombres deben tener criterio al aplicar el derecho, pues como dice la frase en latín, sumus ius, sumus injuria, es decir, sumo derecho, suma injuria. Es decir, que cuando no se aplica el derecho con criterio y con mucha rigurosidad, entonces en vez de ser un acto justo, se convierte en uno injusto. Cicerón no aprueba en absoluto que se robe a unos para darles a otros, como, ¿no es cierto?, la imagen de Robin Hood se me viene a la mente. Al contrario, en el ejercicio del deber nadie debe ser perjudicado. También otro ejemplo es cuando se da muchas cosas a quienes no son familiares. De hecho, esto está muy ligado con la vanidad más que con la prodigalidad. Y hablando, ¿no es cierto?, de todas estas acciones honestas y deshonestas, Cicerón, a propósito de todo aquello, empieza a hablar del alma. Cada alma de los hombres tiene principalmente dos cualidades a entender: el desprecio de las cosas externas, cuando éstas son inútiles, y emprender obras difíciles, pero a la vez grandes y útiles. La más grande de las dos es la segunda, es decir, emprender obras difíciles, pero a la vez grandes y útiles. Pero también hay que entender que la primera es el acicate para la segunda, el desprecio de las cosas externas. Cuando actuamos de esta manera, surgen dos cosas principalmente: el ejercicio de la honestidad y la libertad de cualquier tipo de pasión. Todas las acciones buenas se las debemos al alma, y el cuerpo es la parte que obedece al alma. De hecho, el alma es la única que puede evitar las guerras y los conflictos, gracias a que allí reside el intelecto. Aunque, si se tiene que pelear, el cuerpo debe estar perfectamente preparado para ello. Por lo demás, el cuidado del cuerpo siempre debe ser equilibrado. Si el hambre aparece, la idea es que se satisfaga mediante comidas saludables y no solamente por aplacar un placer. No porque sea cuerpo no debe tener decoro. De hecho, es muy importante que lo tenga, porque no solo hay que tenerlo, sino que también aparentar el decoro, ¿no? En algún sentido, todos tenemos por lo menos 4 personas dentro de nosotros. La primera persona,
la que pertenecemos en género, todos los hombres. Tenemos una segunda persona que tiene características propias psicológicas. Tenemos una tercera persona cuando se nos impone alguna circunstancia y por lo tanto cambia el comportamiento. Por ejemplo, cuando se es profesor, cuando se es militar, cuando se es médico, no es el mismo comportamiento, ¿no? Y una cuarta persona que cuando tenemos la oportunidad de elegir qué queremos ser. En la cuarta persona debemos tener sumo cuidado, pues la elección la mayoría de las veces se copia a un modelo de persona. Para evitar todo mal comportamiento, el modelo de los padres siempre será un referente, aunque los padres también suelen tener malos comportamientos, por lo que se debe tener cuidado en ese aspecto también. Los tipos de conversaciones familiares debe ser tranquila y no obstinada, donde todos deben ser tomados en cuenta, es decir, hablar sobre un tema estrictamente personal, no, porque tiene que ser común a todos y que todos participen en esa conversación. Por lo tanto, sería un error hablar de temas muy difíciles en la mesa, ¿no es cierto?, comiendo, ¿ya? O en una reunión familiar, cualquiera que ésta sea. También hay que considerar cuando el alma en común deja de interesar. Por lo tanto, así como empezó justamente, debe saber terminarse el tema también oportunamente. La conversación debe ser pausada y nunca mostrando ira o ambición de algún tipo. Quizás en algún momento se puede reprender una acción o un parecer, pero que éste nunca parezca una ofensa, sino más bien que haya sido algo hecho por su propio bien, ¿no es cierto? Y aquí, ¿no es cierto?, terminamos el primer libro de los deberes de Cicerón, ¿ya? En este podcast vamos a tratar los 3 libros, por lo tanto, bueno, no nos vamos a ir de este libro sin dar un pequeño comentario, ¿no? Cuando Cicerón habla de el decoro, esta palabra decoro obviamente la saca de Aristóteles, no como palabra decoro, sino que como lo apropiado, porque para Aristóteles lo decoroso estaba en la tragedia, estaba en las obras teatrales. ¿Qué decía Aristóteles? Decía que cada personaje, ¿no es cierto?, tiene una característica, es decir, el bufón, ¿no es cierto?, que sea alguien triste, no era nada decoroso, no era nada que estuviera de acuerdo a su personaje. Por lo tanto, el bufón tenía que reír, tenía que hacer el ridículo, el héroe tenía que ser valiente. Por lo tanto, todo personaje tenía que tener una característica apropiada, y eso era decoroso para Aristóteles. Entonces, Cicerón nos dice aquí un poco lo mismo. Nos dice que cada uno de nosotros, ¿no es cierto?, en la tercera persona, cuando se nos impone alguna circunstancia, nosotros cambiamos el comportamiento. Exacto. Piensa usted que usted no habla de la misma forma con sus amigos que habla con su jefe, no habla de la misma forma con su pareja que habla con sus hijos, y así, ¿no es cierto? Uno cambia de comportamiento y eso es lo decoroso. Eso es lo decoroso, lo que corresponde, lo que es adecuado, ¿ya? Y además Cicerón agrega, ¿no es cierto?, que cuando son las conversaciones, los tipos de conversaciones que se deben tener en la mesa debe ser algo común a todos, nada algo muy específico que no se entienda. Y claro, cuando uno quizá habla de política, no todos se entienden de política. Cuando uno habla de religión, no todos hablan de no todos les gusta participar, ¿no es cierto? Cuando se habla de dinero, mucho menos quieren participar, ¿no es cierto? Por lo tanto, vean esta costumbre, ¿no es cierto?, que dice Cicerón, que se aplica hasta el día de hoy. Hay muchas personas que dicen, ¿no es cierto?, que en la mesa, que en las conversaciones familiares no se hable de política, de religión, ni de dinero, que no se hable de eso, no está bien hablar de eso, porque no son temas comunes, no son temas que todos puedan participar, y la idea es que todos participen en una reunión, ¿ya? Esto del decoro después se va a dar con mucha más potencia en la religión, y sobre todo en la religión cristiana. Después lo decoroso no solamente va a ser eso, sino que lo indecoroso va, por ejemplo, a considerarse como no ser cristiano. No ser cristiano era una cuestión totalmente indecorosa. Si usted era un ateo, un agnóstico, usted era un paria, ¿no es cierto? Usted era alguien que era demasiado, quizá ni siquiera excéntrico, alguien que de verdad está loco,
Por lo tanto, si usted era agnóstico no era tomado en cuenta, y ateo tampoco, no era tomado en cuenta. Y eso era decoroso que usted fuera cristiano, fuera religioso, fuera creyente. Esas cosas eran decorosas. Y el decoro llegó a su máximo apogeo, ¿no es cierto?, cuando ya comenzó a considerarse indecorosas ciertas obras. Y ahí es cuando la iglesia llega al punto máximo de decoración, perdón, de decoración, cuando prohíbe y censura ciertas obras. ¿Qué obras va a censurar? Bueno, obviamente, en primer lugar, el Marqués de Sade, ¿no? El Marqués de Sade, que tenía libros como Justine y Juliet, que podrán entender ustedes, chicos, que eran libros tremendamente inapropiados, uno podría decir quizás inapropiado, ¿no? Y uno incluso me tocó, cuando a mí me tocó leerlo, lo encontré tremendamente difícil de leer sin querer, digamos, un poco tener la sensación de vomitar. De hecho, me acuerdo cuando leía Justine o Juliet, no me acuerdo cuál era el más terrible. Me acuerdo que lo leí en un bus. Yo iba camino a Concepción y estaba tremendamente mareado leyendo el libro del Marqués de Sade. Pero interesante, me da lo mismo. A mí me parecía interesantísimo que ya en el siglo, ¿no es cierto?, XVIII se hablara de esos temas y con tanta crudeza como lo hacía el Marqués de Sade. Por lo tanto estaba censurado. Censurado fue también Dante Alighieri con la Divina Comedia. Imagínense, una obra tremenda, una obra excelsa, censurada, ¿no es cierto?, por el decoro de la iglesia. Y también, por ejemplo, estuvo censurado una obra magnífica que Catalina la Grande de Rusia decía, pero qué basura es esta cosa de libro, no tiene ningún sentido. Los Miserables de Víctor Hugo, chicos, que también fue censurado por ser una obra, ¿no es cierto?, poco decorosa en cuanto a la iglesia. Por lo tanto, cuando el decoro se lleva al extremo, chicos, ocurre esto, ¿no? Ocurre la censura. Lo que es tremendamente perjudicial, digo yo, sobre todo para las artes. Por lo tanto, bueno, hemos terminado con el libro 1 de Cicerón. Vamos entonces con el libro 2, que es la utilidad en la vida. Vamos a hacer una pequeña pausa entonces y ya volvemos con el segundo libro de Cicerón.
Bueno, continuamos entonces con el libro 2 de Sobre los deberes de Marco Tulio Cicerón. Es el libro 2 de Officis. Y vamos a hablar de un tema que ya hemos hablado un poco, solamente un poco, lo hemos tratado de manera minúscula, que es la utilidad en la vida. Ya habíamos visto que, por lo menos en el concepto de amistad, Cicerón no estaba de acuerdo con la utilidad en la amistad. Vamos a ver entonces en qué sentido quizás Cicerón puede estar de acuerdo con la utilidad. Bueno, ya habíamos visto suficientemente en el libro anterior lo que era la honestidad. Ahora veamos este mismo concepto unido con la utilidad. Nada más útil existe que la filosofía, pero esta utilidad se ha confundido con el concepto de honestidad. Es decir, se ha dicho tres cosas en cuanto a estos dos conceptos: lo honesto en sí, lo honesto que no es útil y lo útil que no es honesto. De lo honesto en sí ya podemos diferenciarlo del libro anterior, y en el tercer punto podemos nombrar muchas cosas. Las cosas útiles y que no son honestas son, por ejemplo, los acueductos, los diques y las grandes estructuras, ¿no es cierto? Son útiles, pero no son honestas, ¿no es cierto? No podemos ver la honestidad en ellas. Y el segundo punto, por ejemplo, lo que es honesto y que no es útil, es cuando seguimos la moral, pero que a la vez de esta no resulta nada en provecho o útil para nosotros mismos. Cuando uno es honesto, pero en esa honestidad no hay nada útil, ¿ya? Sino que es solamente como un deber moral, no hay nada útil para nosotros, ¿no es cierto? Los gobernantes suelen dirigir sus ciudades a través del terror y así mantener a los ciudadanos seguros. Otros déspotas, pero tarde o temprano, son derrocados por las ansias de libertad de la gente, que también florecen tarde o temprano. El gobernador que entrega benevolencia al pueblo siempre será recordado y además logrará todo lo que se propone. La gloria debe ser aclamada por todos, no solo por los particulares, y para lograr esto debemos ver al mismo tiempo las formas de alcanzar la benevolencia. 1. Con beneficios. 2. Buena disposición para hacer el bien. Y 3. Demostrar honestidad de los actos. La honestidad sigue siendo un punto importante, pues cuando se es inteligente y astuto, pero no honesto, se puede ser el más odiado por todos. Es la honestidad la que genera confianza entre los ciudadanos. Es fundamental para esto tener de parte del gobernador la justicia. Este concepto será clave para merecer el afecto de las personas, es decir, el ser justo, ¿no? El ser justo, por supuesto, que es ser honesto. Es por eso que decían que la justicia, chiquillos, era la más importante de las virtudes cardinales, decía en Platón, decía que era la más importante y que de hecho de ahí podían venir todas las otras virtudes cardinales. Ni siquiera los malvados podrán sobrevivir sin justicia, porque la injusticia es perjudicial. Los ladrones no pueden robar a su propia cuadrilla, ni los piratas podrán repartir el botín desproporcionadamente, pues sus mismos tripulantes los mataría, como ha sucedido, ¿no es cierto?, en la antigua Grecia sucedía, ¿no es cierto?, y en Roma también se daba, digamos, registro de esto. Una de las cosas con las que más se consigue gloria siempre será la defensa. En efecto, siempre es más fácil atacar a las personas que defenderlas en sus posturas. Así lo demostró el mismo Cicerón cuando defendió a más de una veintena de clientes a los que se consideraba imposible defender. Cuando los defendió exitosamente, su fama se acrecentó y por supuesto se convirtió en la persona que ya conocimos en esos años. Por lo tanto, dice Cicerón, como buen orador, dice que la gloria siempre será la defensa. Siempre es más fácil atacar a las personas que defenderlas en sus posturas. ¿Se fijan lo generoso que era Cicerón, ¿no es cierto? O sea, es más fácil atacar a las personas, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Pero es más difícil, ¿no es cierto?, defender sus posturas. Y así Cicerón lo hizo, defendiendo a personas incluso que estaban en desacuerdo, ¿no es cierto?, y muy en desacuerdo, con que se les defendiera, ¿no es cierto? De hecho, había una persona, ¿no es cierto?, que era era enemigo del tirano Sila, ¿no es cierto?, en esos tiempos, y Cicerón lo defendió, teniendo en cuenta todas las consecuencias que podría haber ocasionado esa defensa. Bueno,
La benevolencia. Esta no puede ser a cualquier persona la benevolencia. Siempre debe ser para beneficio de las víctimas y los más necesitados. Se debe ser muy lúcido para saber a quién se va a dar cierto beneficio. Procurar que la persona realmente lo merezca. Beneficiar a una persona buena no es solo beneficio de esa persona, sino que para todos, pues nunca será desperdicio que esa misma persona pueda ayudar a otras. También puede ser generoso renunciar un poco al derecho propio para seguir beneficiando a otro. Y por otro lado, una vez que se haya realizado la transacción de cualquier beneficio, nunca pedirlo de vuelta o quitarlo de manera brusca, pues en palabras simples para Cicerón lo que se da no se quita, ¿no es cierto? Y este es el fin, ¿no es cierto?, del libro segundo, ¿no es cierto?, que es la honestidad, ¿no es cierto? Pasamos por la honestidad, la benevolencia. Y bueno, como buen estoico, Cicerón recomienda, ¿no es cierto?, que todos veamos estos conceptos en sí, los veamos en sí y no porque a mí me produce una cierta, ¿cómo decirlo?, una cierta ventaja, ¿no? Siempre hay que quitarnos de la cabeza la utilidad en los conceptos que son siempre humanos, ¿no es cierto? La benevolencia, la honestidad. Siempre hay que quitarse eso de la utilidad, dice Cicerón. Tienen que ser, de hecho yo diría, ¿no es cierto?, que Cicerón nos quiere decir que son inútiles, porque lo inútil no reporta utilidad. Y eso es lo que finalmente se busca, ¿no es cierto? Eso es lo que finalmente se busca. Que las cosas sean inútiles para no perseguir ningún fin aparte del fin que tienen en sí mismas, ¿no es cierto? Bueno, tenemos, ¿no es cierto?, entonces terminado el libro 2. Si le ha gustado hasta aquí el video, por favor de like, comente, comparta, suscríbase. Toda esta información está escrita en la descripción del video. Ahí usted puede acceder al link del blog y puede ver todo lo que tenemos, no solamente esta obra. ¿Ya? Entonces hacemos una pausa y volvemos con el tercer libro y último de los deberes.
Ya, vamos entonces a nuestro último libro, ¿no es cierto? Tiene como título Entre lo útil y lo honesto. O sea, este libro es para usted si es que le quedó alguna duda, ¿no es cierto?, sobre lo útil y lo honesto. Primero que todo, Cicerón nos habla sobre su soledad comparada con la soledad de su amigo africano, así se llamaba. Por supuesto, el tiempo de ocio hay que aprovecharlo con dignidad, lo que Cicerón llamaba otium cum dignitate, no haciendo cualquier cosa, sino más bien filosofando. La soledad de su amigo africano no era la misma, pues este no filosofaba en absoluto, solo dedicaba a hacer sus tareas básicas como ciudadano. A veces lo útil, ¿no es cierto?, se puede confundir con lo honesto. Por ejemplo, si se le da muerte a un tirano que resulta ser un familiar, ¿será honesto, o más bien decir, bueno matarlo? En el Imperio Romano, matar a un tirano no era considerado un crimen, por cierto. Cicerón nos dice que si la respuesta es positiva, es decir, si es honesto matar a un familiar que se ha vuelto tirano, entonces la utilidad está por encima de la honestidad y viceversa. El pilar de la sociedad se destruye de manera muy fácil cuando pensamos en nuestro beneficio. En efecto, si perjudicamos a alguien por nuestro propio beneficio, la convivencia humana se destruirá y nadie podrá vivir plenamente. En este tema entra a colación el derecho natural, pues la convivencia humana es algo que va acorde a la naturaleza. El hombre naturalmente convive y le gusta convivir y estar en sociedad. Las leyes están para darle reglas que cumplir al hombre y así la sociedad pueda seguir avanzando. Es por esto que se debe seguir la naturaleza, porque ésta sigue los preceptos naturales y divinos del ser humano. Pueden existir situaciones como, por ejemplo, si un sabio tiene hambre y para no tenerla necesita robar comida a otro hombre, ¿no lo hará? Pues no debería si quiere ser honesto, y si el sabio siempre busca el bien, tampoco lo hará. Tampoco lo hará. Solo puede haber un caso en el que un hombre pueda arrebatar algo a otro, y este solo cuando esta acción beneficia al Estado o a un gran número de personas. Solamente ahí estaría justificado, ¿no es cierto?, arrebatar algo a alguien, cuando beneficia al Estado. Podemos ver que eso se consiente quizás en el día de hoy, ¿no? Cicerón postula que la utilidad es honesta, así como también lo honesto es utilidad. Cualquier acción mala nunca va a ser útil, por más beneficios que se extraiga de aquella. ¿Cómo? Por ejemplo, si cometo un robo en beneficio propio, ningún hombre podrá confiar en mí, lo cual implicaría huir de la sociedad, la cual es imprescindible para sobrevivir en ella. Así como de alguna manera lo decía el viejo Sócrates, la injusticia es inútil. En definitiva, la frase de Cicerón es lo mismo, es esto mismo. ¿Hay algo que sea tan precioso o un interés tan deseable que perdamos por él el prestigio y la gloria de hombre de bien? ¿Hay algo tan precioso y de interés tan deseable que uno pierda, ¿no es cierto?, quiera perder el prestigio y la gloria de ser una persona de bien? Las malas acciones, sobre todo las más viles, nos llevarán siempre a alejarnos y a huir permanentemente de la justicia. Y así como la justicia es preferida por todos, la injusticia nos dejará totalmente solos. Me parece que el pensamiento ciceroniano, chiquillo, es tremendamente noble y conforme con la justicia. La unión de la utilidad y la honestidad es definitiva. Nada puede ser útil si no es honesto. Por lo tanto, vemos acá una concepción de la utilidad de manera distinta. No es una utilidad epicúrea, ¿no es cierto? La utilidad epicúrea es lo que solamente me reporta a mí un interés, o sea, un bien, ¿no es cierto? Es lo que solamente me reporta a mí un bien y no a los otros. Esa es la utilidad epicúrea. La utilidad de Cicerón, la verdad, es que la honestidad misma. Es la honestidad misma. Eso es útil. Todo lo bueno es útil, dice Cicerón, en el sentido de que lo útil no está unido a un interés, como lo harían, ¿no es cierto?, los epicúreos.
Recordemos que Cicerón, ¿no es cierto?, decía que si en la amistad había utilidad, entonces esta amistad en realidad era aparente, porque una vez que se acabara la utilidad, la amistad desaparecería. Y en efecto, si usted tiene a algún amigo, ¿no es cierto?, que está con usted por utilidad, vea que esa utilidad va a desaparecer y su amigo no le va a hablar jamás. Esa es una amistad o es un interés epicúreo, ¿no? En cambio, Cicerón lo ve de otra forma la utilidad. ¿Queremos una mejor convivencia en la sociedad? Entonces debemos guiarnos por la luz de la justicia y la honestidad. De lo contrario, caeremos en la vieja frase en latín: Homo homini lupus est, el hombre es el lobo del hombre. Pero tampoco se puede ser tan benevolentes. Como lo dijo Cicerón, la sanción hace al hombre justo. Y estas fueron las últimas reflexiones filosóficas de Cicerón, chiquillos. ¿Pueden creerlo? Hemos terminado la obra filosófica de Cicerón con este último libro, ¿no es cierto?, el libro tercero de Officis, sobre los deberes. Pero aún nos queda, yo quisiera revisar 2 libros más de Cicerón, que son en realidad libros políticos. Son libros políticos y son solamente 2. In Catilinariam, ¿no es cierto?, el caso de Catilina, y Las Filípicas, que es el último libro ya de Cicerón, el último que nos deja en vida, ¿no? Por lo tanto, quisiera ver esos 2 libros antes de terminar con Cicerón, para luego pasar a Lucio Aneo Séneca, que también es otro brillante filósofo que yo sé que les va a gustar, chicos. ¿Ya? Bueno, chicos, y eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Dé like, comente, comparta, acceda al blog que está en la descripción, donde usted puede ver toda esta información, ¿no es cierto?, escrita. Suscríbase, que esté muy bien.